Bueno, buenas tardes para todos. El tema que vamos a ver hoy es un tema referente con las funciones de Excel, unas funciones de búsqueda. A todos les envié ese archivito que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Yo se los envié ahí por el grupo para que lo puedan descargar. Bueno, entonces, básicamente voy a eliminar la información que tenemos acá en la factura para ahora explicársela cómo la vamos a hacer. Eliminamos la descripción del artículo, elimino el precio unitario y el valor total. Ok, vamos a dejar únicamente el número el código del artículo, lo demás lo podemos borrar. Bueno, entonces hoy vamos a utilizar la herramienta de insertar función. Entonces ustedes le van a dar clic en la parte superior donde dice insertar función y ahí tenemos todas las funciones que trabaja Excel, funciones de búsqueda y referencia, de bases de datos, de estadísticas, de matemáticas, fecha y hora, financieras, lógicas. Para nuestro caso vamos a utilizar una función de búsqueda y referencia. Entonces, vamos a buscar, dentro de esas funciones, vamos a buscar una función de búsqueda y referencia que se llama buscar B. Entonces, la seleccionamos ahí primero damos clic en búsqueda y referencia y luego damos clic donde dice buscar B y le vamos a dar clic en aceptar. Entonces, nos va a aparecer la siguiente caja de texto o la siguiente ventana donde se muestra el valor buscado. Bueno, para nuestro ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una base de datos donde está en la hoja datos factura y tenemos acá un código del artículo. Entonces, el valor buscado va a ser, para nuestro caso, el código del artículo. Hagamos de cuenta que en los almacenes, cuando usted va a comprar algún artículo, usted lo entrega y ellos le pasan allá la lectora del código de barras y la lectora del código de barras lo que arroja es un número que identifica ese artículo. Entonces ahora vamos a ir a buscarlo en el siguiente campo donde dice matriz tabla, vamos a irlo a buscar a la hoja dato factura. Entonces, ahí tenemos una base de datos pequeña, así solo para el ejemplo. La seleccionamos, ustedes lo pueden hacer allá en sus equipos. Y después nos aparece un indicador de columnas. Entonces, la referencia hace referencia al número del artículo. Perdón un segundo. Perdón, entonces les decía, acá la referencia tiene que ver con los números de las columnas. Entonces, el referencia sería la columna 1, descripción sería la columna 2, marca sería la columna 3 y el BU o el valor unitario sería la columna 4. Nosotros estamos en nuestro ejemplo buscando la descripción, o sea, tomamos la columna número 2. Recuerde que aquí contamos, son las columnas que se cuentan en mi base de datos. No tenemos en cuenta ni la columna, ni la columna A ni la columna B, porque están vacías. Únicamente empezamos a contar desde la columna C, que para nuestro ejemplo sería la columna 1,
La descripción sería la columna 2, entonces por eso colocamos el número 2. Después nos va a aparecer ahí un rango. El rango es un valor lógico y cuando hablamos que es un valor lógico quiere decir que puede tomar únicamente dos valores, o falso o verdadero. Para nuestro caso, necesitamos hacer una búsqueda donde encontremos una coincidencia exacta. Entonces, vamos a colocar la palabra falso en ese campo. Entonces, de esa manera, él nos tiene que devolver un valor exacto buscando en el código, en nuestro caso que sería el código E14 que corresponde a N10 y le damos clic en aceptar. Ya miremos a ver. Vamos a volver a repetir el paso porque veo que no. Vamos a hacerlo nuevamente. Insertamos acá la función, buscar B, aceptamos, el valor buscado va a ser el código, matriz de la tabla, entonces vamos a seleccionar nuestra matriz. El indicador de columnas, entonces colocamos el número 2 y el rango colocamos el valor falso. Y le vamos a dar clic en aceptar. Entonces ahí nos está arrojando la descripción del producto N10, que corresponde a un disco duro. Para el precio unitario vamos a hacer exactamente lo mismo. La idea es que cuando uno digita el código, pues tiene que arrojarle automáticamente la descripción del artículo y el precio unitario. Entonces vamos en precio unitario, colocamos nuevamente el igual, venimos a la parte superior donde aparece la palabra FX, le damos un clic ahí sobre ese icono y me va a aparecer esta caja de diálogo donde vamos a buscar, recuerden, buscamos por búsqueda y referencia la función buscar B. Le damos clic en aceptar. Nuevamente nos sale el mismo cuadro de diálogo, se repite lo mismo, valor buscado, va a ser el código, en este caso el N10, matriz, entonces vamos a buscarlo en esta matriz. Indicador de columnas, entonces acá, ¿en dónde está el valor unitario? Estaría en la columna 1, 2, 3 y 4, entonces ahí en indicador de columnas vamos a colocar el número 4 y el rango vamos a colocar falso. Y le damos clic en aceptar. Entonces, de esa manera sacamos la descripción del artículo, el precio unitario. Ahora, el valor total lo calculamos, colocamos el igual. Recuerden que el igual siempre lo utilizamos cuando vamos a hacer operaciones con Excel. Entonces, si yo quiero hacer algún tipo de operación, bien sea con funciones, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, lo que yo necesite, antepongo primero el símbolo igual y después sí sería multiplicar la cantidad, que sería la celda F14, la seleccionamos, multiplicamos por el precio unitario, que en este caso corresponde al precio del disco duro, 1.300.000, y posteriormente, ya cuando tenemos ya las dos celdas ya seleccionadas, observen que ahí me aparecen las dos seleccionadas, entonces procedemos a darle con la tecla Enter para que nuevamente nos dé la respuesta. Entonces le damos Enter y ahí tenemos ya el valor total que corresponde a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Los otros valores los van a hacer de la misma manera. ¿Sí? Entonces la idea es que este artículo de acá, el código del artículo, pues sería cuando la persona pasa al cajero, entonces con el código de barra le va a dar el código. Entonces si me dio, por ejemplo, el código N11, acá automáticamente tiene que arrojarme la descripción y el precio. Ahora, yo lo puedo hacer de una manera sencilla, yo cojo y lo arrastro hasta acá y lo mismo acá. Acá, ¿por qué no me parece nada? Porque no he colocado ningún artículo. Digamos que coloquemos el N12, el N13, el N14, N15, N16,
N17 y N18. Entonces, de esa manera, vamos alimentando rápidamente la factura. Solo con escribir el código, él automáticamente me va a colocar estos valores. Y lo mismo con el valor total, también lo podemos arrastrar de una manera sencilla. Como ya hice el primero, lo otro únicamente sería arrastrarlo. Y ahí ya tenemos el valor total, que sería multiplicar, en este caso, multiplicar la cantidad por el precio unitario. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tiene algunas preguntas o proseguimos? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a mirar ahora la parte de arriba, el encabezado. Entonces el encabezado lo estamos trabajando con la base de datos de la parte superior. Entonces acá tenemos un código destinatario que comprende desde el código Z30 hasta el Z24. Ahí hay unos códigos establecidos y hay unos valores dentro de cada una de esos encabezados. Entonces en la factura, lo mismo, se coloca el código del destinatario. Podría corresponder de pronto si estuviéramos hablando de, por ejemplo, el léxico, tarjeta puntos, entonces ahí colocaríamos el número de la cédula de la persona. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cómo calcularíamos el formato de envío. Le borramos lo que aparece ahí y vamos a colocarle el igual para indicar que es una operación lo que vamos a realizar. Venimos en la parte superior, le damos clic en insertar función y nuevamente vamos a buscar funciones de búsqueda y referencia. Recuerde, no siempre les va a aparecer ahí, acá me aparece por lo que yo ya la seleccioné. Y buscar B, le damos clic en aceptar. Entonces, valor buscado, para nuestro caso el valor que vamos a buscar sería este código del destinatario. La matriz de la tabla, entonces vamos a los datos de la factura y selecciono ahora la matriz de mi tabla, que ya no es la de abajo, sino es la de arriba. Entonces, si voy a calcular el forma de envío, la forma de envío en cuál columna está, entonces estaría en la columna 1, en la 2 y en la 3. Entonces ahí colocaríamos el número 3. Y el rango, entonces colocaríamos la palabra falso. Y le damos clic en aceptar. Entonces de esa manera, ahí me muestra automáticamente. Si yo le cambio acá el código, vamos a colocarle otro código válido, por ejemplo el Z30. Si yo le coloco acá el otro código, él automáticamente me cambiaría la forma de envío, el forma de pago, incluso el plazo de entrega. Vamos a hacer el de plazo de entrega. ¿Cómo lo haríamos? Entonces lo mismo, colocamos el igual, venimos a darle insertar función en FX, le damos clic en buscar B, en aceptar. El valor buscado sería este código, el Z30. La matriz o la tabla donde va a estar la base de datos, venimos y seleccionamos la base de datos de arriba y el indicador de columnas. Entonces, ahí vamos a colocar, vamos a mirarlo acá. Dijimos que era el plazo de entrega, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el indicador de columna sería el número 5 y el rango sería falso. Recuerde que colocamos falso para que haga una búsqueda exacta. Y ahí nos coloca el plazo de entrega, que sería 5 días. Bueno, voy a preguntarle a Heidi. Cuéntame, Heidi, ¿estás entendiendo? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que va un poquito rápido. Ah, ok, listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Les voy a dar un tiempito para que ustedes asimilen ese conocimiento y traten de hacerlo.
Entonces vamos a dar unos 10 minuticos para que ustedes nuevamente, pues ahí la plantilla que ya les pasé, pues ya está todo hecho, pero la idea es que ustedes nuevamente traten de hacerlo por sí solos, ¿sí? Borran la información y vamos a tratar de hacer todos los valores. Únicamente lo que van a digitar es el valor del código del artículo y la cantidad, y lo que es la descripción y el precio unitario se harían de manera automática, y el valor total también lo harían ustedes, al igual que todos los campos que están acá arriba, el formato de envío, la forma de pago, el lugar de entrega, el plazo de entrega y el destinatario. Cualquier cosa me preguntan que no entiendan, ¿listos? Entonces, les decía que para aplicar el descuento, vamos a ubicarnos al frente de la casilla de descuento, le colocamos el símbolo igual y venimos arriba en insertar función. Nos va a salir este cuadro de diálogo y vamos a seleccionar las funciones lógicas. Entonces ahí tenemos varias funciones lógicas. Para nuestro caso vamos a utilizar la función lógica sin y le damos clic en aceptar. ¿Qué es una función lógica sin? Básicamente, la función lógica sí lo que me hace es que me pregunta una celda frente a un valor, me calcula un valor lógico, es decir, si es falso o si es verdadero. Si es verdadero, para nuestro ejemplo, le haría un descuento del 10%. Si es falso, no haría ningún descuento. Entonces la prueba lógica la haríamos a la celda del subtotal. En este caso sería la celda J24, donde está el valor. Entonces ahí le preguntamos, ¿ese valor es mayor a 10 millones? Ahí me está respondiendo que es verdadero. Entonces, si es verdadero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a coger ese subtotal, que es el J24, y lo vamos a multiplicar por el 0.1, que equivale al 10%. Ahora, si no estoy muy familiarizado con el porcentaje utilizando el 0, entonces de pronto me queda más fácil colocar el 10 y le coloco el shift y el símbolo de porcentaje. Entonces ahí me está calculando el 10% a la celda J24. Si es falso, colocaría 0 y le vamos a dar clic en aceptar. Entonces de esa manera me calculó el 10% de descuento al subtotal. Ok. Ahora, el IVA. ¿El IVA a qué es igual? El IVA sería igual a realizar el... Vamos a coger un paréntesis, abrimos un paréntesis, decimos que es igual al subtotal menos el descuento, y a ese resultado lo multipliquemos por el 0.19, que es el 19%, o le colocan por 19 shift por ciento. Entonces, de esa manera calculamos el IVA. Entonces, ahí me muestra que el IVA me da 2.045.844. ¿Y el total a qué sería igual? Entonces, el total sería igual al subtotal, pero vamos a colocar entre paréntesis, sería igual al subtotal menos el descuento más el IVA. Ese sería el total. Y de esa manera calcularíamos el total. Bueno, entonces les voy a dar unos 5 minuticos para que ustedes realicen esas operaciones. Cualquier duda, me preguntan.
Ok, la fórmula del descuento, ya la miramos. Bueno, voy a llamar lista mientras tanto, ustedes siguen trabajando. Carlos Fabián Zuta Vega, Correcto. Presente, profe. ok. Daisy Liliana Camargo Martínez. Presente. Nos vamos a renovar. Listo, ya lo ordené. Qué pena. Tranquila, no se preocupe. Entonces les decía, la función suma, en este caso, el suma es el nombre de la función, el integer significa que el valor que nos devuelve esa función es un valor entero. Ahora, abajito viene el din. El din es un carácter reservado también de Visual Basic que me permite definir variables. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Que hay dos variables, una variable 1, que es de tipo entero, y una variable 2 que se llama var2, que es también de tipo entero. Entonces, es sencillamente cómo se definen. Saber que si yo encuentro var1 as integer, quiere decir que los valores que puedo tener var1 pueden ser valores enteros, como 1, 2, 3, 10.000, 5.000. Esos serían valores de tipo entero. Si le voy a colocar un valor a var1, por ejemplo, como 10.5, me generaría un error, porque ya no es una variable entera, sino es una variable de tipo float, que es una variable decimal, que tiene decimales. Acá, ¿qué hacemos? var1 igual a 7. Lo que estamos diciéndole es que el número 7 lo vamos a asignar a la variable 1. ¿Qué es una variable? Una variable es una palabra o es un nombre que puede contener diferentes valores, ¿sí? Pero en este caso diferentes valores enteros. Por eso se le llama variable, porque él puede cambiar. Puede contener el 7, puede contener el 10, puede contener el 5.000, el 50.000. Y como puede variar entre tantos valores, por eso se le llama que es una variable. Ahora, la variable var2, en este caso, va a contener el número 5. Entonces, observe que la función se llama suma. Y acá a la función suma le voy a hacer igual la variable 1 más la variable 2. Quiere decir que esta función, si yo la llamara, ¿qué valor me iba a regresar? Me iba a regresar el número 7 más 5, o sea, el número ¿qué? 12. ¿Sí?
y acá finaliza mi función. Entonces la función es una expresión que se utiliza para utilizar con un lenguaje de programación que trae Excel, ¿sí? Poder representar de una manera numérica o de una manera de código, más bien de un pseudocódigo, algo que yo quiera expresar. Entonces yo puedo acá tener sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, puedo calcular funciones lógicas como la que vimos ahí ahorita de si la variable 1 es igual a 5, entonces haga tal cosa. Sí, si hay un descuento, entonces haga tal otra cosa. Entonces, acá es un lenguaje que me permite hacer muchas cosas. Bueno, dentro del lenguaje de programación puedo tener un mensaje. Entonces, en este caso, el MSGBox, estoy llamando a la función suma y él me retornaría el número 12. Eso sería todo lo que haría. Ahora, acá hay otra manera de definir la función. Observe que ya no utilizo la función din que utilicé anteriormente para definir mis variables, sino que ahora las variables las voy a colocar por dentro de la función, o sea, por dentro del nombre de la función. Para mi ejemplo, la función se llama suma, coloco variable 1 de tipo entero y variable 2 de tipo entero y le estoy diciendo que esa función al final me va a retornar siempre un valor entero. Entonces acá le hago el cálculo matemático que se va a hacer. En este caso es una suma de var 1 y var 2. Pero observen que acá le estoy mandando unos valores por parámetros a la función, pero no se los estoy indicando en el código. Mientras que en la que le mostré ahorita yo le estaba colocando el 5 y el 7. Acá sencillamente la función me está diciendo, usted va a sumar dos variables, pero cualquier número que llegue en la variable 1 y en la variable 2, sencillamente súmelas y entregue ese resultado. ¿Sí? Eso es lo que haría esa función. Entonces, acá, bueno, voy a hacer un ejemplito aquí en Excel como para que tengan una idea como un poquito más clara. Por acá voy a crear un libro nuevo. Listo, entonces aquí tenemos ya nuestro documento en Excel. Para trabajar las funciones, siempre vamos a trabajar acá en la pestaña programador. Y en la pestaña programador vamos a ir en la parte izquierda de la pantalla. Me aparece un letrerito al lado de macros que dice Visual Basic. Entonces le vamos a dar clic ahí en Visual Basic. Y en la parte de arriba vamos a colocar un módulo. Entonces me va a aparecer algo así, un documento en blanco. Y ahí voy a colocar la palabra function. Entonces voy a llamarlo suma de dos números. Suma de 2, por ejemplo. Entonces suma de 2 va a ser el nombre de la función. Y acá voy a colocar mis dos variables. Var 1 de tipo entero. Vamos a hacer el mismo ejemplo que estaba allá. Y var 2 de tipo entero. Y todo esto me va a arrojar un resultado de tipo entero. Acá se me olvidó colocarle una comita. Listo. Entonces ahí tengo mi función que vienen dos variables, la variable 1 y la variable 2, ambas de tipo entero. Y me arroja un tercer resultado de tipo entero. Ahora, acá colocábamos nuevamente el nombre de la función suma de 2, que va a ser igual a ¿qué? A sumar la variable 1
lo que viene en la variable 1 y le suma lo que viene en la variable 2. Entonces, eso sería toda mi función. Ahora, ¿qué hago con esa función? Voy a guardarla. Entonces voy a decirle acá archivo, vamos a guardar el libro y las funciones yo las puedo guardar en Excel, pero la voy a guardar como un complemento. Puedo guardarla como un complemento. Por acá abajito vamos a buscar donde diga complemento de Excel. Y en nombre del archivo vamos a darle el nombre de la función suma de 2. Le doy clic en guardar. Listo, entonces ya quedó guardada la función suma de 2, que lo que hace es que me va a sumar dos variables, la variable 1 y la variable 2. Entonces venimos acá a Excel. Ya estamos acá en Excel y vamos a insertar una función. Bueno, primero voy a colocar por acá dos valores. Por ejemplo, dos valores enteros, el 100 y el 5. Digamos que acá, por acá abajito voy a colocar la respuesta. En este espacio. Entonces ahora vamos a colocar la función, colocamos acá en fx. En la parte superior hay unas que dicen definidas por el usuario. Entonces ahí está la función suma de 2 que acabé yo de crear, si ustedes la alcanzan a ver. Le damos clic en aceptar. ¿Y qué hace? Me suma dos variables, variable 1 y variable 2. Entonces selecciono en var 1, seleccionaría el 100 y en var 2 seleccionaría el 5. Y le doy clic en aceptar y ahí tenemos la respuesta. Tendremos el 105. Ahora, si yo cambio las variables, pero ahora decimos que son variables, porque si le coloco acá un 40, le doy enter, él automáticamente me hace el cambio. O acá puedo cambiarle por un 1000 y él me haría el cambio. Pero ¿qué pasa si yo le coloco, por ejemplo, un 12.5? Bueno, ya vemos que me hizo la suma, pero no me colocó la parte decimal. ¿Por qué? Porque él solo me está arrojando la parte que entera, por el tipo de función. Bueno, sigamos acá. Cuéntenme, ¿les quedó claro cómo se hace una función? ¿Algunas dudas? Por ejemplo, Liliana, ¿qué dices? Natalia. Profe, este tipo de funciones no sería como, digamos, la más fácil, pues sumarlo normalmente como lo haría uno, igual la casillita uno más la casillita 2, o a qué nivel de complejidad tiene esta fórmula para uno usarlo después más adelante. Ok, resulta que, digamos, sí, si uno dice, si lo que vamos a hacer es una suma de dos valores, pues sería más fácil llegar a un Excel y colocar acá el igual y colocar, súmeme este más este y le doy enter y ahí ya tengo la respuesta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si usted quiere hacer algo personalizado, ¿sí? Ya algo, por ejemplo, le muestro, por ejemplo, aquí, más abajito. Por acá. Por ejemplo, acá necesitaríamos hacer, por ejemplo, calcularle la comisión a un empleado
sabiendo que si el tipo de vendedor, por ejemplo, es un vendedor de categoría 1, tiene derecho a hacer un descuento o a comisionar un 10% sobre sus ventas. Entonces ya cuando empezamos a meter más cosas, que ya no solo son sumas, ¿sí? Sino que son ya valores mucho más complejos, o puede que no sean complejos, sino que son valores que no hay de pronto ninguna función ya hecha, ¿sí? Entonces, en lugar de ponerse uno a hacer todo manual, entonces ustedes llegan y crean una función. ¿Y cuál es la ventaja de la función? Que usted la puede crear una vez y la puede reutilizar las veces que quiera, ¿sí? ¿Quién es el que puede definir para qué me sirve la función? Pues ahí sí la persona que esté trabajando, porque si es un contador, dice, no, yo con esta función me sirve para calcular, no sé, cuánto está ganando la empresa dependiendo de las ventas que se hagan durante el mes, menos las salidas, menos un pocotón de variables. Entonces puede hacer una función que sea específica para su labor, ¿sí? Lo mismo, pues, dependiendo de la persona, de la profesión, dirá el ingeniero, un ingeniero de pronto de civil dirá, no, yo voy a crear una función para calcular cuánto material voy a gastar en construir determinada estructura, entrando, por ejemplo, estas 10 variables, ¿sí? Entonces, ahí crea su función, que puede crear su operación, y después de que usted le coloque las variables, pues usted puede hacer el cálculo que usted quiera. Entonces, ¿qué es lo bueno de estas funciones? Que no existen en Excel, o sea, usted las crea porque Excel no sabe en lo que usted trabaja, ¿sí? Excel pues trae ya varias funciones para, como vemos acá, Excel trae muchas funciones. Viene funciones financieras, los que trabajan con la parte de finanzas, viene una cantidad de funciones de matemáticas, ¿sí? Pero sencillamente, si yo quiero hacer algo a la medida, pues tengo que utilizar una función que yo mismo sea quien la realice, ¿sí? Quien yo mismo sea el que haga esta determinada función. De por sí, las funciones en la parte de programación nos ayudan muchísimo porque, como pueden ver en el código, voy a mostrarle aquí un segundito. Observen que en el código que escribí acá, por ningún lado hay números, ¿sí? O sea, en ese código únicamente hay letras y toda la información numérica iría en Excel. Entonces vemos cómo se complementa lo uno con lo otro. Bueno, a veces pues las personas que nunca han visto nada de programación pues ven toda esa cantidad de números y letras y pues les va a parecer un poco complejo, ¿no? Pero ahí es cuando empezamos a ver de pronto cosas avanzadas que tiene Excel. Excel es una herramienta que me permite hacer muchas cosas. Eh, por ejemplo, vamos a mirar una función que me calcule la ley de Ohm. Entonces, sabiendo que la ley de Ohm, la fórmula dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Esa sería la fórmula. Entonces colocamos acá el voltaje. Son tres variables, la intensidad y la resistencia. O sea que si voltaje es igual a la I por R, ¿a qué será igual la intensidad? Entonces la intensidad va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Vamos a colocarlo aquí entre paréntesis para que no estamos haciendo fórmulas,
Solo estamos definiendo las... ¿Y la resistencia a qué va a ser igual? La resistencia sería igual al voltaje dividido entre la intensidad. Entonces, estos serían sencillamente las fórmulas que yo tendría que hacer. En Excel de pronto no encuentro ninguna función que se llame voltaje, que me calcule exactamente eso que yo quiero. Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, oiga, sí, voy a crear una función y con esa función voy a calcular si me dan una intensidad de tanto y una resistencia de tanto, entonces yo le voy a entregar el voltaje. ¿Sí? Dirá, bueno, pero eso solo le sirve a un electricista o a un ingeniero electrónico. Sí, puede que sí. Es decir, las funciones las podemos aplicar a cualquier profesión. ¿Sí? El ingeniero químico dirá, no, yo mejor voy a hacer una función para calcular el balance de tal y tal fórmula. El contador dirá, no, yo voy a crear una función que me calcule el promedio de gastos de los clientes en tal mes. Entonces, ahí es donde empieza cada persona como a utilizar esta herramienta, que es una herramienta transversal, digo yo, porque nos sirve para todos. De pronto el ingeniero de sistemas sabe cómo hacer las funciones, pero no tenemos de pronto a veces el conocimiento del tema que maneja, por ejemplo, el ingeniero civil o que maneja el ingeniero químico, porque ellos utilizan el lenguaje aplicado específicamente en su profesión. El día de mañana vamos a hacer en Excel, yo les voy a mandar un archivo así como les envío al comienzo de la clase para ahorrar tiempo y sencillamente vamos a ver algunos cálculos de las comisiones y los totales utilizando funciones predefinidas por ustedes. Ese va a ser el tema para el día de mañana. ¿Alguien tiene preguntas hasta acá? Ok, nadie tiene ninguna pregunta. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos mañana. Yo mañana les envío el archivo